Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad es una alegría y un privilegio poder dirigirnos hacia ustedes con mi grupo conformado por Cueva Solano Elmo, por Galarreta San Jairo, por Gómez Helada Yuli, por Mestanza Marín Andrea, por Machuca Vázquez Sandra y mi persona Chávez Villena Cintia, para poder presentar un tema muy importante y muy interesante que lleva como título la competencia del hablante. Dentro de ello se desarrollará 3 puntos más, que es la competencia lingüística, la competencia cognitiva, la competencia comunicativa. Se abordará también cada una de sus definiciones, su importancia, el por qué desarrollarlo en cada uno de nosotros, entre otros puntos más. Finalmente se concluirá con las conclusiones que hemos abordado con referente al tema. Cabe mencionar cuán importante es poder desarrollar la competencia comunicativa en cada uno de nosotros, como hablantes. También dentro de ello tenemos 4 puntos más importantes que debe desarrollar cualquier hablante que desea transmitir un mensaje. Debe saber escuchar, saber hablar, también debe saber escribir y saber leer. Si nosotros desarrollamos estas 4 competencias muy importantes, déjenme decirles que vamos a desarrollar la competencia hablante de una manera muy exitosa, pues no, vamos a poder transmitir el mensaje que queremos llegar a la persona. Entonces, cuán importante es que aprendamos como futuros profesionales a desarrollar estas competencias. Vamos a entrar ya a cada punto. Para ello voy a dar pase a mi siguiente compañera, quien va a explicar el primer punto sobre la competencia hablante. Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante, que es las competencias del hablante. La competencia del hablante nos dice que es la capacidad del ser humano para producir el efecto comunicativo que nosotros deseamos. Es aquel que logra tanto producir como al mismo tiempo interpretar algún enunciado adecuado de acuerdo a la situación que nosotros nos encontramos, que puede valerse de una lengua como una herramienta para lograr diferentes propósitos y sabe adaptarse su lenguaje de acuerdo a la situación. Según Vázquez Valerio, en el año 2010 nos indica que es el conjunto articulado y al mismo tiempo dinámico de conocimientos, ya que contiene habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades que nosotros realizamos a diario. La competencia pedagógica, que también lo consideramos en esta etapa, nos viene a decir que es un proceso en el uso del lenguaje en diferentes contextos y en situaciones comunicativas diversas, y como un instrumento de comunicación oral. También viene a ser escrito, del aprendizaje y socialización, sino que posee algunas destrezas, ya que básicamente pues nos referimos a la comprensión, a la expresión de acuerdo al contexto, que domine el uso del lenguaje y no sea un lenguaje discriminatorio. Debería ser un lenguaje respetuoso con las diferencias, que comprenda y produzca una infinita cantidad de mensajes con el conocimiento. También debería permitir e influenciar a la personalidad de los demás. La noción de la competencia vendría a ser muy enriquecido en el campo educativo, en donde es muy entendida como el saber hacer situaciones concretas que requieren la aplicación de conocimientos, habilidades y actividades. El objetivo principal de esta competencia es formar un hombre capaz, que se desarrolle de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la sociedad, que sepa relacionarse con sus semejantes, apreciar y valorar justamente tanto en el medio que se encuentra, en el medio que
que puede vivir y también en su trabajo. El ser humano puede convertirse en un comunicador muy competente. La competencia lingüística, para Noam Chomsky nos dice que todas las personas tienen ciertos datos fonéticos, particularmente sintácticos, que nos permiten hacer sintácticamente varias articulaciones. Esos datos son limitados en las personas. Por ejemplo, estas se guardan en nuestra mente, en nuestro cerebro. Son datos como, por ejemplo, nuestro nombre, adjetivos, verbos, otras palabras, y con la cual nosotros posteriormente podemos hacer pequeñas frases, oraciones, luego textos más grandes, y así sucesivamente. Bueno, anteriormente les hablaba de lo que es sintácticos y sintácticamente. Les daré una definición de sintaxis para que tengan un poco más de idea de lo que esto trata, ¿no? La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como las funciones que también estos cumplen, ¿no?, en la oración. También quiero decir que esta información nos trata, o sea, de dar nosotros, nos identifica, ¿no?, como personas, como seres humanos, que ya tenemos nuestra mente innovadora, nuestra capacidad de pensar, guardar pequeñas palabras, generar ideas, imágenes en nuestra mente, ¿no? Y esto también nos permite separarnos nosotros de otras especies, por ejemplo, de los animales. De hecho, incluso los loros no han poseído la capacidad de lograr este límite imaginativo. Por ejemplo, las personas, esto no he visto yo, pero dice que los loritos hablan, pero dice que estos loritos no desarrollan lo que es la imaginación. Ellos lo que hacen es repetir lo que sus amos, las personas que lo rodean, repiten, ¿no? Hola. 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 Pueden imitar, por ejemplo, palabras, expresiones u oraciones, pero nunca constituyen nuevas articulaciones y que están absolutamente sujetos a un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Lo que es la repetición de lo que escuchan de las personas que lo rodean. Bueno, posteriormente les hablaré de los ámbitos de la competencia lingüística. Esto, según mi investigación, he podido considerar 3, lo que es la competencia lectora, la competencia para hablar y escuchar, y la competencia en la composición de textos. Esto es lo que nosotros, los seres humanos, desarrollamos y es fundamental para nuestra comunicación, ¿no? La competencia lectora es el avance en la lectura en el aula, por ejemplo, es primordial. A través de la lectura, el individuo, por ejemplo, nos entendemos, aprendemos cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la prehistoria. Nosotros, gracias a ello, sabemos nuestra cultura, cómo según la teoría científica, cómo nosotros hemos venido evolucionando. También nosotros podemos, lo que es leer, lo que es la teoría divina, ¿no? Gracias a ello, gracias a la competencia lectora, nosotros nos entendemos. Y gracias nosotros aprendemos a través de los libros, la revista, los videos, lo que sea, ¿no? Lo que es la competencia para hablar y escuchar es lo más fundamental para nosotros los seres humanos, para poder entablar, por ejemplo, conversaciones afectivas, ¿no es cierto? Donde todos podemos llegar a un acuerdo y entendernos también. Y también, por ejemplo, gracias a esta competencia, nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, emociones, nuestras necesidades, y esto pues nos permite relacionarnos con personas de nuestro entorno, ¿no? Ahora, la competencia, en la composición de textos. Esta es la capacidad de hacer diversos tipos de textos a partir de la composición. Por ejemplo, nosotros podemos crear nuestros textos, cualquier cosa, ¿no? Oficios, cartas, no sé, transmitiendo aprendizajes o necesidades individuales, ¿no? De nuestra vida social, de nuestra vida, lo que es de pareja, de amigos, de padres, lo que sería, ¿no?
Bien, profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la competencia cognitiva. La competencia o competencias cognitivas son aquellas que ayudan en el aprendizaje al ser humano y además que apoyan para el proceso de razonamiento, la atención, la memoria y la resolución de problemas. También son estrategias adquiridas en base a las experiencias. Dentro de ello, pues podemos encontrar a los tres saberes, ¿no? El saber hacer y el saber ser, que se refieren pues a la formación personal bajo el enfoque de competencias. Pues el saber viene a ser el conjunto de conocimientos, ya sea teóricos o prácticos, que las personas adquieren antes o durante el desarrollo de sus actividades, ya sean productivas o de otro tipo. El saber hacer tiene como objetivo fundamental pues perfeccionar las habilidades, destrezas y las aptitudes. El saber ser es el contexto que incluye y que además encuadra una definición precisa de las capacidades, ya sean emocionales, que las personas tienen, y además es el desempeño de sus funciones productivas que se debe aprender durante su formación. La competencia pues supone la interacción entre sus tres principales componentes que son muy esenciales. Primero diremos que es un conjunto de capacidades y además habilidades que se apoyan entre sí, que están unidas para poder ejecutar con éxito una determinada tarea. Segundo, vienen a ser un conjunto de conocimientos generales que son procedentes de disciplinas científicas y de conocimientos específicos, ya sean propios o adquiridos de una persona. Y por último, pues es una aptitud apropiada para el desempeño de una determinada función, es decir, es una tendencia al entendimiento y además a la aceptación de valores, ya sean sociales o culturales. Además, a la comunicación y a la cooperación con los demás. Entonces, pues las competencias cognitivas son aquellas que nos ayudan a crear una nueva información de la que ya nosotros contamos, ¿no? Este es como una retroalimentación, pues además toman una decisión para resolver problemas y además se puede controlar el aprendizaje, ¿no? Ya la conducta de una persona cognitiva pues tiene la habilidad de aprender y de recordar información, también de organizarla, de planificarla y de resolver los múltiples problemas. Continuando, yo voy a hablar que es una competencia comunicativa. Primero voy a definir qué es competencia. Competencia puede definirse como la aptitud que tiene una persona que está formada por sus capacidades, habilidades, destrezas, con la que cuenta este individuo para cumplir o realizar un objetivo, ya sea dentro de un ámbito laboral, académico o interpersonal. Además, voy a definir qué es comunicar. Comunicar se entiende como la acción de comunicar o comunicarse, donde en este proceso se transmite o se recibe información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Ojo, no confundir el lenguaje con la comunicación. El lenguaje es exclusivo de los seres humanos, pero la comunicación también lo realizan ellos. Ahora sí vamos a hablar qué es una competencia comunicativa. En 1965, Noam Chomsky habla sobre la competencia y la actuación. Él dice que la competencia es el conocimiento lingüístico o gramatical que el hablante tiene sobre su lengua, y la actuación es el uso de la lengua. Es decir, el hablante nativo ideal debe usar de manera correcta la gramática de su lengua. Pero en 1972, Dale Hines publica un artículo haciendo una crítica a Noam Chomsky, y él dice que en la competencia no es suficiente solo saber usar las reglas gramaticales de manera correcta, sino también
El contexto influye sobre el conocimiento del hablante y en este contexto también se puede definir algunas reglas gramaticales. Además, agrega el término comunicativa, es decir, es competencia comunicativa. Y actuación es el uso real de la lengua. Ejemplo, ahora yo estoy haciendo uso de mi actuación, es decir, el uso real de la lengua que es el español, tratando de poder explicar qué es una competencia comunicativa. Asimismo, Del Hines dice que la competencia comunicativa se relaciona con el saber hablar, cuándo no, con quién, dónde, en qué forma. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados, no solo gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. Es decir, cuando yo hablo con un docente, no voy a hablar de la misma manera que cuando hablo con mi madre, con mis amigos, etc. Ahora vamos a ver qué es competencia comunicativa según Daniel Cassani. Él está de acuerdo con Hines. Él dice que sí, de verdad, la competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje de manera apropiada en diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Esto implica respetar un conjunto de normas lingüísticas y gramaticales. Daniel Cassani nos dice que tenemos que tener 4 habilidades para poder ser el hablante ideal. La primera, comprensión oral, es decir, saber escuchar. Cuando nosotros sabemos escuchar, entonces vamos a comprender e interpretar el mensaje que se nos quiere transmitir. 2. Expresión oral, es decir, saber hablar. Cuando nosotros sabemos hablar, vamos a explicar y expresar nuestros conocimientos de forma coherente, con mucha seguridad, con ideas claras y precisas de acuerdo a la situación comunicativa en que nos encontremos. 3. Comprensión lectora, es decir, saber leer. ¿Cuán importante es la comprensión lectora? Porque cuando nosotros desarrollamos esta habilidad, vamos a comprender un texto en que estemos leyendo. Podemos utilizar diversas técnicas como hacer un resumen, identificar ideas principales, subrayar, buscar en el diccionario palabras que no conocemos, etc. 4. Expresión escrita, es decir, saber escribir. Cuando nosotros sabemos escribir, vamos a producir un texto respetando los diversos signos de puntuación, libre de faltas ortográficas y sobre todo que contenga ideas claras. Gracias. Bueno, para finalizar con esta exposición, daré a conocer las conclusiones a las cuales llegamos a partir del tema expuesto por mis compañeros. Bueno, como ya lo dijeron, la competencia del hablante es aquella que se da en todas las personas con el único propósito de comunicarse, para luego producir enunciados adecuados frente a diversos contextos, ¿no? Haciendo uso de una herramienta fundamental llamada lengua. Pero en sí la competencia del hablante vienen a ser las habilidades, los conocimientos, las actitudes y valores que cada persona posee para comunicarse correctamente. En el ámbito educativo, la competencia del hablante se da ya de manera más especializada, se podría decir, ya que a partir de esta se impartirán nuevos conocimientos. Como segundo punto tenemos a la competencia lingüística, la cual ya nos habló nuestro compañero Jairo, ¿no? Bueno, nos dijo que esta se basa en la teoría de Chomsky, la cual argumenta que los seres humanos tenemos la capacidad de crear y comprender. Esta capacidad nos ayuda y nos permite decidir si las frases o enunciados ya son parte de nuestra habla o si es que alguna vez la escuchamos o es que nunca también las escuchamos, ¿no?
Asimismo, nos dice que las personas aprendemos leyendo, escribiendo, escuchando y expresándonos al relacionarnos con nuestro entorno. Como tercer punto tenemos a la competencia cognitiva, la cual fortalece el aprendizaje o las capacidades del ser humano para luego apoyar en el proceso de razonamiento, de memoria, de atención y de resolución de problemas. Y como ya nos dijo mi compañero Elmo, en esta competencia se encuentran los tres saberes, que es el saber ser y el saber hacer, los cuales se refieren a la formación personal bajo el enfoque de competencias. Y por último, y no menos importante, tenemos a la competencia comunicativa, la cual ya nos habló mi compañera Yuli, ¿no? La de Himes y la de Daniel Cassani. Bueno, para Himes nos dice que los seres humanos no siempre debemos de basarnos en los enunciados correctos, ¿no? Sino que debemos usar los enunciados de acuerdo a la situación que se esté dando. Es decir, debemos hablar formalmente o coloquialmente cuando lo requeramos. Y según Cassani nos dice que se usa el lenguaje apropiadamente en diversas situaciones sociales, ¿no? Que se nos da cada día. Es decir, que sí o sí debemos respetar las normas lingüísticas y gramaticales al comunicarnos. Bueno, ya depende de cada uno de nosotros compañeros a cuál teoría apoyemos, ¿no?